Por lo tanto, vamos a dar ya paso a la mesa 4, ¿de acuerdo? En el que ya, en este caso, va a ser Enrique Parada el que va a actuar como moderador. Puedes subirte. Bueno, pues como decía Sergio, vamos a dar paso a la mesa 4. Es una mesa de testimonios en primera persona. Vamos a tener a dos personas, una en su realidad de superviviente y posteriormente a otra en su realidad de sobreviviente. Y en primer lugar, pues vamos a contar con Carmen. Ya habéis escuchado a Carmen presentando la primera mesa, Carmen Sánchez Alegre, que además de periodista, de autora de un libro enormemente recomendable, pues no solo por el contenido, sino por cómo está escrito. Y que además, bueno, pues perdió a un ser querido de su familia que murió por suicidio. Carmen va a dialogar con Mercedes Cabanilla, precisamente. Van a subir aquí en un formato de entrevista, pues vais a escuchar cosas pues muy útiles, ya os lo adelanto. Así que Carmen y Merche, cuando queráis, pues... Bueno, mientras Mercedes pone la siguiente presentación aquí, yo solo quería decir que lo vamos a hacer en este formato porque, bueno, me cuesta un poco hablar de esto y más encima así como con tanta gente, entonces he preferido hacerlo con la figura de una psicóloga a mi lado bueno, que no me ha apetecido hacerlo sola, ya está. Bueno, pues Carmen falleció hace, ¿ahora cuánto? 4 años y pico. 4 años y pico. De hecho, no me he terminado de creer lo que había pasado. Y negación también, de hecho, de camino hacia allá iba todo el rato pensando, venga, que seguro que no ha pasado nada, que ya verás, que cuando llegues todo va a estar bien, que ta. Y bueno, pues no era así, ¿no? Entonces, mucha confusión, ¿no? No lo entendía. De hecho, en el momento en el que me lo comunicó la psicóloga del SAMU, yo lo primero que le pregunté es, ¿pero por qué? Porque no, o sea, como que no tenía sentido para mí, ¿no? Todo eso, ¿no? Y como una sensación de mucho caos, por así decirlo, ¿no? Era como estar viviendo una película o algo así, ¿no? En plan, ambulancias, policía, que si el juez tiene que venir a no sé qué, que si tenéis que ir al forense, que tal, o sea, era como estar viviendo una película prácticamente. Con mucha información, ¿no? Sí. ¿Recibiste como mucha información de golpe? Sí. Claro, o sea, mucha información y información que tenía que ir reteniendo porque no... Pero a la vez era como... Bueno, es que sí. Sí, era todo muy complicado. ¿Qué te ayudó en ese momento tan difícil? A ver, a mí me ayudó mucho, por ejemplo, la forma en la que me lo comunicó la psicóloga de SAMU, porque la manera, o sea, yo no me acuerdo de lo que me dijo, literalmente no me acuerdo de lo que me dijo, pero sí que me acuerdo de lo que me transmitió, ¿no? En ese momento que era como todo un absoluto caos, y sin embargo ella, la forma de decírtelo, a pesar de que era un horror, transmitía como paz, ¿no? Como serenidad, lo explicaba de una manera muy serena, como con mucho cariño y eso me ayudó mucho, sin duda, a colocarlo, por así decirlo. Y luego también pues fue, yo creo, muy importante cuando fuimos al forense a reclamar el cuerpo, la psicóloga que había allí, cómo nos comunicó, o sea, cómo nos explicó todo, ¿no? Nos explicó todas las cifras sobre el suicidio, la realidad del suicidio, nos explicó cómo se iba a desarrollar nuestro duelo, las fases que tenía el duelo, lo que íbamos a sentir. Bueno, nos dio como
una visión general de la realidad del suicidio que es que no conocíamos. O sea, no sabíamos. O sea, para nosotros fue como que, segunda causa de muerte en España, esto, si no conocemos a nadie ¿no? cercano que le haya ocurrido, cuando sin embargo conocíamos a muchísima gente que había muerto por otras miles de causas. Un accidente de tráfico, por ejemplo. Entonces, dentro de que en ese momento no tenía sentido absolutamente nada, pues eso nos ayudó como a encajarlo. Sí, eso nos ayudó. Y bueno, en general yo creo que son Básicamente lo que sí. en aquel momento más os pudo Sí. ayudar, ¿no? Sí. Y luego parece que tienes un segundo momento ahí como de indigestión, ¿no? De eso cómo Sí. esto cómo se come, ¿no? Sí. ¿Y qué sentiste y pensabas en ese momento? Bueno, pues todo lo que has dicho tú antes, pues todo eso. O sea, preguntas constantes y por qué, por qué, por qué, por qué. Los y si hubiera hablado con él, seguro que tal, y si hubiera estado ahí cuando, y si, o sea, esos constantes y luego muchísima culpa. Claro, culpa por no haberme dado cuenta, culpa por no haberle ayudado, si no me echaba la culpa, a mí intentaba buscar echarle la culpa a otras cosas, ¿no? Pero como una constante búsqueda de sentido a lo que había pasado, ¿no? Que luego ya más tarde descubrí que nunca iba a encontrar respuesta a todas esas preguntas, pero en ese momento era como todo el día pensándolo, ¿no? Y sí, ¿por qué? Constantemente. Entonces, pues sí, eso yo creo que es de lo más... Además que no es inmediatamente, pasan, o sea, sí, las preguntas y todo esto es inmediatamente, pero cuando empieza el peor momento yo creo que es a partir de los 3 meses o así, que ya es cuando de verdad te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Porque es como que al principio todo es como si no estuvieras viviendo la realidad, como si fuera mentira. Y ya pues llega un momento en el que dices, vale, esto no es mentira, esto está pasando de verdad. Y pues claro, despertarte por la mañana y de repente, claro, porque otra cosa que pasa, o a mí me pasaba, no sé si a otra gente le pasaba, supongo que sí, es que tienes sueños constantemente en que hablas con él y al final decide no hacerlo y y luego pues te despiertas y no. Y la realidad es otra. Y la realidad es otra, entonces pues sí, fue una digestión bastante y complicada. Y bueno, luego por supuesto lo que comentabas tú también, muchísimo dolor, o sea, un dolor tan fuerte que yo muchas veces pensaba que yo no puedo aguantar esto, o sea, no lo soporto más. Sí, era insoportable, pero bueno, al final pues pasas el trago y poco a poco pues va a estar, pero sí, muchísimo dolor, o sea, el dolor es indescriptible. Y luego pues intentar evitar sentir ese dolor, ¿no? O sea, buscar constantemente formas de intentar evitar sentir ese dolor. De hecho, yo me acuerdo que durante muchísimo tiempo estuve apartando de mi mente todos los recuerdos que me venían sobre ese día. En el momento en el que venía cualquier recuerdo sobre el día en que pasó todo, no lo pensaba, simplemente lo apartaba. Para no enfrentarme al dolor que me causaba acordarme de ese día, ¿no? Hasta que llegó un día que tuve que ir a la comisaría a renovar el DNI. Entonces, claro, cuando a mí me lo comunicó la psicóloga del SAMUR, había, pues no sé, a mí me daba la sensación de que había 200 policías allí, pero no sé cuántos había realmente. Solo me acuerdo que me estaban todos mirando. Entonces, al entrar a la comisaría y de repente ver a un montón de policías mirándome, me dio un ataque de pánico. Porque había estado intentando evitar como enfrentarme al recuerdo de ese momento durante tanto tiempo, que cuando lo tuve de frente y me recordó a ese momento, pues no supe gestionarlo, me dio un ataque de pánico. Luego ya pues bueno, poco a poco fui descubriendo que es que no hay otra que enfrentarse al dolor, ¿no? Para poder atravesarlo. Y este es el momento en el que te planteas buscar ayuda. Sí. Entonces ya pues en ese momento en realidad no me lo planteé yo, porque yo no podía pensar mucho, sino que me intentaron ayudar. Primero tuve una experiencia un poco, bueno, no tan buena, porque di con una persona que
era como que indagaba más en lo que le había pasado a mi hermano que en lo que yo estaba viviendo, por así decirlo. Luego, a través de mi empresa, bueno, mi jefe en ese momento me ofreció la posibilidad de acceder a un plan de ayuda de empleados que teníamos y buscar a una psicóloga, y ahí ya pues sí que fue mucho mejor porque tuve mucha más conexión y sentí pues eso, me sentí como más segura, más comprendida, sobre todo comprendida, ¿no? Porque eso era una sensación constante de que aunque todo el mundo intenta ayudarte y comprenderte a tu alrededor, es que no te entienden, es que es imposible entenderlo, ¿no? Si no lo estás viviendo. De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a mi pueblo, que era como que por un lado me encantaba ir y estar allí porque todo el mundo estaba viendo lo mismo que yo y me entendía lo que sentía, pero a la vez el vacío allí era tan grande que me sentía fatal. Entonces, pues tenía ahí como bueno, pues eso, como me gusta estar aquí, pero a la vez es como muy doloroso y no tal. Entonces, ese sentirme comprendida me ayudó mucho, el sentirme validada emocionalmente, que llevamos hablando de validación emocional todo el tiempo, pues claro, o sea, es que eso es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando estás viviendo una cosa que es tan fuerte que ni siquiera tú misma lo estás entendiendo, ¿no? Lo que te pasa. De hecho, yo, hasta que empecé a ir a terapia, era analfabeta emocional. Y en este momento, pues de repente ya tuve unas emociones tan fuertes que es que no me quedaron más narices que sentirlas, porque no tenía otra opción, pero no sabía gestionarlas. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí también aprendí a gestionar, sigo aprendiendo a gestionar mis emociones y ya está. Bueno, eso, sobre todo acogida, validada emocionalmente y eso. Y liberada. Y liberada. Y liberada, también liberada, claro, porque al final ahí es como que podía expresar muchas cosas que yo estaba pensando y que decías, no se lo puedo contar a nadie, van a pensar que estoy tarado, ¿no? Si lo cuento. Entonces, cuando tú de repente dices, venga, voy a intentar contarlo, a ver, y te hacen darte cuenta de que lo que estás sintiendo o pensando es normal y que no pasa nada, pues como que te sientes muy liberada, ¿no? Y como que te quitas un peso de los hombros, por así decirlo. Me alegro que pudieras vivir eso. Ahora te voy a hacer la pregunta de Víctor. ¿Qué has aprendido? He aprendido muchísimo, la verdad. Lo primero, lo que te he comentado ya, que todas las preguntas que tenía nunca van a tener respuestas. Y entonces, pues bueno, de vez en cuando me vuelven a surgir las preguntas, o la culpa, o tal, pero ya sé que no voy a tener respuesta, y también sé que es que aunque hubiera tenido respuesta, pues seguramente para mí no hubiera servido esa respuesta, ¿no? Como para justificar lo que pasó, por así decirlo. Luego he aprendido también que esto no es algo a superar, ¿no? Y a mí eso me liberó mucho, el sentir que no tenía que superarlo, que simplemente tenía que aceptarlo, integrarlo y aprender a vivir con ello. Fue como que, vale, no tengo que superarlo. O sea, no tengo como que hay gente que piensa que integrarlo y aceptarlo y aprender a vivir con ello es superar, pero para mí significaba otra cosa, ¿no? El tema de superar. Entonces me liberó el no sentir que tenía que superarlo. Porque tenías que trepar una montaña o algo así, ¿no? Sí, exacto. Como yo además soy de ponerme objetivos y ir a por ellos, pues era como, no puedo con esto. Que el dolor es necesario y que hay que transitarlo, que es natural sentir dolor, que es normal sentir dolor, que no hay que intentar no sentirlo porque es que eso sería el error, ¿no? Intentar no sentir dolor como algo tan doloroso. Y a mí me ha servido encontrar un propósito a mi dolor también, muchísimo de hecho. O sea, a mí ahora mismo, por ejemplo, me cuesta muchísimo estar aquí hablando de esto, pues bueno, pues me hace muy feliz, que de hecho esto es otra cosa también que me he dado cuenta, que al final, a pesar de que este ha sido el dolor más grande que he sentido en toda mi vida, también me está trayendo una felicidad súper plena, ¿no? Al haber encontrado ese propósito, ¿no? El dolor que nunca hubiera encontrado si no me hubiera permitido sentirlo. Entonces, pues eso también lo he aprendido. Y luego una cosa que he aprendido, que parece muy obvia, pero que para mí no lo ha sido tanto, es que es muy importante decir lo que sentimos, ¿no? A la gente, que es importante para nosotros porque igual mañana no están.
Entonces, pues que expresar nuestros sentimientos y decir a la gente que es importante, que les queremos, que hay que hacerlo, ¿no? Y sé que me he vuelto un poco interesada, pero bueno, prefiero hacerlo que no... Eso es vida, ¿no? Tú sí. La intensidad es vida. La intensidad es vida. Y ya está. Solo estoy aprendiendo. Dice, ya está, todo eso que aprendí. Todo eso se aprendí, no, que tienes razón. Ah, no. Bueno, y que tienes una vida, hay que decirlo, que tienes una vida muy plena en este momento. Sí, que tengo una vida muy plena en este momento, que me siento muy a gusto, muy feliz y también yo quiero transmitir un mensaje de esperanza en el sentido en que obviamente que perder a alguien así es una cosa horrible y súper dolorosa, pero que muchas veces yo pienso que hay gente que siente como que sí se vuelve, es parte de la culpa, ¿no? Como que no puedes volver a sentirte feliz nunca más en tu vida porque te ha pasado esto, porque en el momento en que empiezas a sentirte feliz, otra vez te sientes culpable por ser feliz cuando has perdido a alguien que quieres y has pasado por algo tan doloroso, ¿no? Pero que la felicidad es muy posible, pero bueno, que hay que permitirse sentir el dolor que conlleva la pérdida para también poder transformarlo en felicidad, ¿no? Y una cosa así que está ocurriendo que a veces les pasa a las personas que han perdido a alguien por suicidios, que piensan, bueno, en general, ¿no?, que si dejas de sentir dolor es como que estás olvidando a la persona. Exacto, eso es, o sea, exacto. Que si te sientes feliz o dejas de sentir dolor es como si lo estuvieras traicionando, ¿no? En plan, oh Dios mío, no siento dolor, estoy siendo una malísima persona, una malísima hermana, ¿no? O sea, igual que lo de hablar, ¿no? Yo al principio hablaba muchísimo con mi hermano, ahora lo sigo haciendo, pero mucho más a menudo, pero hay veces que cuando de repente me voy a poner a hablar con él, digo, ay, joder, digo, sin hablar contigo un montón de tiempo y como que me siento un poco mal, pero que tampoco pasa nada, ¿no? Y yo esto me acuerdo además que nos lo dijo la psicóloga del anatómico forense. Llegará un momento en que igual dejéis de hablar con él y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pues si dejáis de hablar con él, pues ya está, o sea, pero bueno, que cuando sintéis que lo necesitéis, que habléis con él y le digáis lo que sentís, tanto si es bueno como si es enfado, que tenéis todo el derecho del mundo también a estar enfadados, ¿no? Y a estar cabreados con él. Pero sí, la culpa sale por todos lados. Muchísimas gracias, Carmen, por hacer el esfuerzo de compartir con nosotros este testimonio que, bueno, ya nos lo has dicho tú, y la verdad es que no es fácil, pero nos has dicho tú que no es fácil. Te agradezco especialmente este esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, qué impresionante el haber escuchado a Carmen. Una persona bella, entrevistada por otra persona bella, y de este encuentro, pues, varias ideas he apuntado, ¿no? Pues he apuntado la incredulidad como representante del impacto que un familiar recibe, ¿no?, cuando se le comunica o cuando se entera de la muerte de un ser querido por suicidio. La paz en medio del caos, la necesidad de ese sostén, ¿no?, que decía Carmen que le había proporcionado precisamente pues Esther, esa psicóloga del SAMUR. El sentido en el sinsentido, como la psicóloga del anatómico forense les ayudó a entender la realidad del suicidio y del duelo, eso que a veces llamamos psicoeducación y que tiene un impacto tan importante en una de las patas de la regulación emocional, la comprensión. De la insoportabilidad del dolor a la alfabetización emocional. Como es un viaje de aprendizaje emocional que ya no tiene fin, como decía Carmen, sigo aprendiendo. Preguntas sin respuestas. Hay preguntas para las que no hay respuestas y que invitan a la persona a recordarse: el problema no es no encontrar respuestas, el problema es seguir haciéndose la pregunta. Vivir con ello con una base firme que se llama, y que Carmen ha llamado, propósito. Practicar decir te quiero sin esperar a mañana, por si acaso en algún momento no llega.
Y Molo, que hablaba de los derechos asertivos y que es amigo de Carmen y Carmen de Molo, pues Carmen ha dicho a su manera: tengo derecho a sentir el dolor y tengo derecho a ser feliz.